Hola chicos, esto es un ejercicio de Faraday, donde como es la última parte del electromagnetismo siempre suele costar un poco de trabajo entenderlo, aunque realmente es sencillo a los niveles que vosotros lo estáis estudiando. ¿Qué es lo que en esencia dice Faraday? Vamos a ver, nosotros tenemos un circuito cerrado, puede ser un circuito del tipo pues, el que estéis acostumbrados, al que habéis hecho en tecnología. Fijaros, pongo aquí, le voy a poner aquí un amperímetro, ahora aquí voy a poner una resistencia, bajo aquí le voy a poner un voltímetro. Fijaros el detalle, no le voy a poner fuente de alimentación. Este detalle es importante. Si no le pongo fuente de alimentación, evidentemente la intensidad que circula por este circuito debería ser una intensidad nula. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es introducirlo dentro de un campo magnético. Por ejemplo, pues un campo magnético que sea con puntos. ¿Esto qué significa? Significa que el campo magnético sale hacia afuera, ¿no? Sale hacia afuera, recordar eso, sale hacia afuera. Pues entonces, Faraday dice una cosa muy interesante. Dice, mira, hay una nueva magnitud que se va a llamar flujo, y ese flujo lo va a llamar con esta letra griega. Sí. Y entonces dice que el flujo es el campo magnético, fijaros, es un producto escalar, B por la superficie. La superficie, pues la superficie que ocupe sería todo esto, la superficie, esto sería un rectángulo. Y cuando veáis que es un vector que es perpendicular a la misma, es decir, el vector de la superficie, fijaros, tiene la misma dirección, en este caso, que la B, ¿lo veis? Recuerdo, el vector superficie es perpendicular a cualquier superficie. En este caso, como es esta, sería perpendicular, sería lo mismo que esta. Podríamos decidir si va hacia adentro o hacia afuera. Es decir, si forma 0 grados o forma 180, ¿no? Pero podemos imaginar que forma 0 grados. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, ¿cuánto valdría el flujo? El flujo valdría B por S por el coseno de 0, que valdría 1. Eso valdría el flujo. Muy bien, ¿qué representa exactamente el flujo? El flujo básicamente lo que me dice está contándome cuántas líneas de campo me atraviesan la superficie. Es decir, cuanto más grande sea la superficie, más campo entra, el flujo es más grande. Y cuanto más chica sea la superficie, menos campo tengo, el flujo es más pequeño. Imaginaros que el campo magnético fuera agua, ¿no? Entonces, si yo esto lo voy haciendo más grande, ¿veis? Hay más flujo de agua, y si lo hago más pequeño hay menos flujo de agua. Está relacionado con ese concepto, con el número de líneas de campo que atraviesan una superficie determinada. Perfecto. Bueno, pues ¿qué dice la ley de inducción de Faraday? La ley de inducción de Faraday dice, mira, si esa variación, fijaros, una variación es una derivada, ¿no? Con respecto aquí al tiempo, si existe una variación del flujo. Recordad lo que he dicho del agua. Si el agua siempre es constante, no hay una variación de flujo, pero si el grifo se abre o se cierra o hay algún otro motivo que me varíe ese flujo de agua, pues si hay una variación respecto del tiempo, esto se escribe matemáticamente así, pues entonces se genera una fuerza electromotriz. Y una fuerza electromotriz que sería esta. Nosotros estáis acostumbrados a ponerla como el voltaje, la fuente, ¿no? Es como si yo pusiera una fuente aquí. Esto es un voltímetro, cuidado. Es como si yo pusiera una fuente aquí. Bueno, pues esto es una fuerza electromotriz inducida sobre el circuito. Y curiosamente, ¿sabéis lo que ocurriría si hay una variación de flujo? Que entonces este amperímetro marcaría que por aquí está circulando una corriente. Marcaría una corriente. Y esta V sería justamente esta fuerza electromotriz. Los voltios que mide aquí serían los que aparecieran aquí. Pues una cosa ya interesante, ¿no? Pero además me dice otra cosa. Es capaz de predecirme el sentido de la corriente. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir la corriente para acá o va a ir la corriente para acá? Pues lo que me dice es que la fuerza electromotriz que aparece, lo que se hace es oponerse a esa variación de flujo. Y entonces por eso aparece este signo menos. Es decir, si el flujo aumenta, lo que va a intentar la fuerza electromotriz que aparezca aquí es que el flujo disminuya. ¿Y el flujo de quién? Vosotros sabéis que esto es un cable. Si esto es un cable por el que circula una corriente I, por aquí se genera un campo. Y imaginaros que va de aquí hacia acá, ¿no? Entonces pondré el pulgar en esta dirección y entonces envuelvo y veis que el campo iría hacia adentro. Aquí me correspondería el campo que me genera el hilo sería hacia adentro. No tiene que ver con el azul, que ya estaba antes. ¿Veis? O si el dedo si la intensidad va hacia acá, entonces el campo sería hacia afuera, tendría el mismo sentido que los puntos. Entonces lo que me dice es que el sentido de la corriente lo que va a hacer es oponerse a esa variación. ¿Cómo se opone? Imaginaros que cada vez aparecen más puntitos azules. Si aparecen más puntitos azules, él quiere que haya menos. Para que haya menos, es lo que quiere, este hilo lo que quiere es meter campo dentro, para que haya menos. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a venir en este sentido la corriente. Imaginaros que cada vez
hay menos puntos, por el motivo que sea, ¿no? Y entonces lo que quiere es que no disminuyan. Entonces el sentido de la corriente irá hacia acá, porque si ponéis el dedo pulgar hacia acá, veis que el sentido del campo vendría también, aumentaría el número de puntos. Es decir, lo que intenta es siempre oponerse a los cambios. Eso se llama la ley de Lenz. Aquí entonces están involucradas dos leyes, ¿no? Faraday me dice que si hay una variación de flujo aparece una fuerza electromotriz, y Lenz, que ese flujo, esa fuerza electromotriz, lo que hace es oponerse a los cambios. Y entonces vamos a ver qué me pregunta. Me dice, indique de forma razonada la siguiente afirmación. Dice, la fuerza electromotriz, que es esta inducida, esta es la que se induce en el circuito, ¿es proporcional al flujo magnético? Da la sensación de que sí, ¿no? Porque aquí es donde está el flujo magnético. Parece que es directamente proporcional. No. Esto es una variación. Es decir, porque eso significaría que si el flujo magnético es más grande, la fuerza electromotriz es más grande. Y si es más pequeño, es más pequeño. No es eso. Es cómo varía. Si varía, entonces aparece. Si esto fuera constante, es decir, si el flujo es constante, la fuerza electromotriz es cero. Fijaros, si esto es constante y derivo respecto del tiempo, vale cero. Por lo tanto, no, la respuesta es no. Es completamente falso. La fuerza electromotriz es dependiente de la variación de ese flujo. ¿Y ese flujo cómo puede variar? Pues vamos a fijarnos aquí. Tiene tres maneras de poder variar el flujo que atraviesa un circuito. Fijaros, o bien cambio la B, es decir, estos puntos azules, o bien lo aumento o lo disminuyo con el tiempo. Ya me está cambiando el flujo, por lo tanto, depende del tiempo, aparece. O bien la superficie cambia. Es decir, o se hace más pequeña la superficie o se hace más grande la superficie. O bien cambia B y cambia la superficie. Digamos que son las tres maneras que tengo. Es decir, para que exista una fuerza electromotriz, vamos a ponerlo, es necesario que ocurra al menos una de estas tres cosas. O que B cambie con tiempo, o que la superficie cambie con tiempo, o que B y S cambien. Pero veis, siempre está el tema de tiene que haber un cambio. Si no hay un cambio, no existe una fuerza electromotriz, es decir, inducida. Quiero decir, yo ahora mismo, si el campo B no cambia y la superficie, que sería esta de aquí, este rectangulito, sobre el que está soportado el circuito, no cambia, la fuerza electromotriz sería cero. ¿De acuerdo? Así que espero que os haya servido como un repaso de la ley de Faraday. Venga, un saludo. Nos vemos.